Vamos a dar inicio hoy un poquito acerca de lo que es la trigonometría, porque es la matemática que estudiamos en este grado, en el grado décimo. Conocer un poquito de la trigonometría es remontarnos un poquito a la historia en el pasado. Es importante tener en cuenta la historia para poder conocer un poquito de cómo nacen las cosas. Decía ayer precisamente con los grados, el grado 11, que uno, antes que empieza un tema, o siempre la preocupación del estudiante, ¿para qué estudia eso? ¿Quién inventó eso? Bueno, trigonometría es una palabra que no compuesta, que la podemos dividir en tres partes. ¿Con qué lo relacionas? Con Dirás, tres. tres, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tri significa tres, gono, de pronto lo más común es del griego, que significa lados, y por supuesto metría, se refiere a una medida. De esta manera, eh, nosotros partimos de estudiar en este año esas figuras que tienen tres lados y que generalmente nosotros ya sabemos que esas figuras son los llamados ¿qué? A ver si me deja esto. Esto que lo manejaba antes era con, bueno, no sé cómo se maneja aquí. Vamos a ver si me funciona el pulso acá. Esto. ¿Cuál sería esa figura? Triángulo. El triángulo. Es cuando nosotros estamos relacionando una figura plana, cerrada, estamos distando lo que es un triángulo. Vamos a dedicarnos a conocer unas propiedades, unas características de estas figuras planas. De este es un polígono, que es el primer polígono, el triángulo, y que fue ampliamente utilizado por las culturas, sobre todo la cultura egipcia, porque nos recuerda la construcción de las pirámides. ¿Recuerda las pirámides? Sí, claro. Entonces, ellos se caracterizaron por ese detalle, perfeccionar mucho las construcciones. Si tú miras las caras de las pirámides, tienen forma triangular. Y bueno, eh, dato curioso de esa civilización es que las mismas caras de las pirámides, cuando les pegaba el sol en en distintos momentos de un mes, les daba las pistas a ellos para saber eh, cómo era una cultura bastante de comercio de cereales. Ellos sembraban mucho el arroz, el trigo, todo eso. Entonces, habían épocas del mes en el cual debían ellos, según la luz del sol, si se daba la inundación, cuando se daba la inundación, no podían sembrar, tenían que esperar. El fin de la inundación era que los terrenos cercanos se purificaran, se alimentaran, se nutrieran, y pasando la época de inundación, entonces se daba
la siembra. Por supuesto, va dependiendo de qué grano o qué cereales ellos hacían. Puede ser el arroz, el trigo. De igual manera, tenían su forma de tener en cuenta la tierra como, y los cambios de la posición del sol. De hecho, fueron muy entregados a la religión en cuanto a eso. Y fue una de las civilizaciones que más o menos conocerás en historia, que fue la que dio poder económico en el comercio, en lo que era todo el Mediterráneo, de esas culturas. Entonces surtían muchos a los romanos, a los griegos, y por supuesto tenían sus enemigos, y sus enemigos era tomar el poder económico, es lo que siempre se ha destacado ese recelo en los gobiernos. Eh, los egipcios adoraban mucho los astros, predecían. Eh, de hecho, ya viene esos comerciales que vienen siempre. De hecho, cuando construían sus pirámides, tú te das cuenta que el triángulo, hacia dónde apunta la punta superior, hacia arriba. hacia arriba. Entonces, esa punta indicaba que era el cielo y que ahí es donde estaba Dios. Este símbolo se heredó a lo que es la Santísima Trinidad. Y las otras puntas, por eso que decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya, como la Trinidad. Entonces, algo de eso se heredó en los pueblos, en la creencia religiosa. No crees que, no creas, la religión no fue construida de un único. Se tomaron cuestiones, creencias de otras, ¿sí? Y las mejoraron. O sea, así también ocurrió con la ciencia. Se toman unas teorías que existen, pero se mejoran. Determina una mejora en la misma. Es la creencia. Por ejemplo, los romanos fueron bastante avispados porque los romanos cuando invadieron a los griegos tenían la religión basada en los dioses del Olimpo, recuerda, Zeus, Afrodita, todo esto. Entonces los romanos no fueron bobos, entonces aprovecharon eso, invadieron a los griegos y para conservar de pronto más individuos que los apoyaran al imperio romano, eh, acordaron en los mismos adoptar los dioses griegos a los dioses romanos. Y por eso es que hay un cambio. Hay un cambio, por ejemplo, a Zeus le decían Poseidón en los romanos. Zeus en los griegos y Poseidón en los romanos. Y así muchos otros dioses eh, fueron adoptados en Roma. No se perdió la creencia y todavía se conserva. Entonces, fíjate que la historia nos muestra muchas hazañas, muchos hechos que nos van a permitir entender por qué surge la importancia de estudiar algo. Eh, ¿En qué recaemos? Recaemos en que eh, las cosas no surgen de la nada, siempre algo está construido, pero siempre se mejora. Cuando ya se estudia con claridad el triángulo, entonces se comienza a distinguir otros momentos, aparecen personajes, por ejemplo, para la geometría, porque esa es otra historia, la geometría fue primero antes que las matemáticas. Para la geometría se destaca Euclides, por ejemplo. Ese es el padre de la geometría. Por eso le dicen geometría euclidiana también.
la geometría plana, la geometría que nosotros estudiamos en los polígonos, en los lados que tenga. Ahí llegó alguien. Vamos a repetirlo. A ver. ¿Me escucha, Isabela? Buenos días. Buenos Buenos días, días, Isabela. profe. ¿Me escuchas? Sí, Ok. Buenos días. Bueno, buenos días. entonces estábamos hablando un poquito de historia, rescatando de dónde sale la palabra trigonometría, que es lo que vamos a estudiar este año. Tri significa tres, gono, lados, y metría, medida. Entonces nos relaciona al estudio de todas esas figuras que tienen tres lados y ya hemos hablado de los triángulos. Estamos hablando un poquito de la historia, porque se utilizaba mucho el triángulo. La cultura egipcia lo hemos representado, evidenciado en las pirámides. La importancia de esas pirámides, que eran construcciones para enterrar a los faraones y que guarda un poquito de relación la forma del triángulo hacia arriba con la Trinidad, que con Santísima Trinidad, que se considera por el cristianismo católico. Bueno, estamos hablando del padre de la geometría, que es Euclides, y uno de los primeros en tocar lo que es las matemáticas fue Pitágoras. Pitágoras, Pitágoras de Samos. Entonces, Pitágoras de Samos fue prácticamente uno de los primeros matemáticos en filosofía. Cuando tengan la oportunidad de ver filosofía, ustedes van a tropezar que Pitágoras se destaca mucho por una manera de ver las cosas. La importancia de todo está en lo que es el número. ¿Sí? De hecho, la filosofía de él es el número. ¿Y por qué dice que es el número? Porque el número representa todo. Tú todo lo que encuentras en la naturaleza lo puedes representar como un número. Por ejemplo, tiene dos brazos, tiene dos brazos, hay un sol. Y ahora no es solamente un sol, hay muchos, ¿verdad? Que son incontables. Eh, el número de lados de un triángulo, tres. Y así vamos a encontrar muchas de las cosas que se pueden considerar. Entonces, para Pitágoras siempre lo importante es el número. Cuando ya combinamos la geometría y combinamos las matemáticas, ¿cierto? Ahí entramos con mayor profundidad a analizar estas figuras, los triángulos, y entramos a lo que decimos ya dentro de las matemáticas como área, la trigonometría. Eso esencialmente es lo que nosotros vamos a aprender a conocer, a manejar, todo lo que tenga que ver con la trigonometría, con los triángulos. Voy a dar un momentico para ver si puedo mover esto, pero en ese momento, ya. Eso. Se alcanza a ver allá, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a, en ese momento, compartir un momentico. Otro detalle que también les voy a decir,
Cuando se pasen los 40 minutos, nos desconectamos porque esto es lo que Zoom está dándonos de tiempo y con el mismo enlace que nos unimos, nosotros nos conectamos nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Que no vaya. Profe, ¿y no podemos volver a usar Meet? El Meet, bueno, el Meet del colegio no lo ha dispuesto. No sé si, yo creo que tú tienes esa posibilidad, ¿verdad? El año pasado, no sé si todavía la tienes, de poder usar y grabar la clase y después no las podrías compartir. ¿Será que todavía cuentas con eso? Sí, profe. Bueno, entonces, ya por hoy lo dejaríamos así. Sería como en la próxima clase. Bueno, profe. ¿Sí? Te agradecería de verdad. Porque el otro colegio no nos ha definido todavía. Bueno, vamos a verlo de la manera más sencilla. Vamos a ver. Ahí le doy compartir pantalla. Vamos a regresar acá. Bueno, esencialmente, que es un triángulo? Es una figura que tiene que, ¿cuántos lados? 3. 3. Ajá. Y que los lados que lo forman son rectas y eso que encierra es lo que forma el polígono. ¿Cuáles serán los vértices? Los vértices serían las esquinas o las puntas que tiene el triángulo. Pues normalmente, ¿cuántos serían también? 3. 3. Y los ángulos se refieren a las aberturas que hay entre un lado y otro. Entonces, cada vez que se forman dos rectas que se cortan un punto, eso es lo que le decimos un vértice, el lugar de conexión, y la abertura que hay entre un lado y el otro es lo que le llamamos ángulo. Aquí lo vemos gráficamente. Entonces, los vértices son las esquinas, que ahí las vemos, punto A, punto B y punto C. Los lados, ahí los observan. Si ustedes comparan los vértices con los lados, ¿qué diferencia hay en cuanto a las letras? Mírenlo bien. Mírenlo aquí, están estos dos, entre los vértices y los lados. ¿Qué diferencia? Cambian. Ajá. Pero, Los lados son las líneas rectas y los vértices la unión de esas líneas rectas. ajá, esa es una. Ahí entró Priscila. Y bueno, en cuanto a la letra, miren las letras. Para llamar a los vértices, ¿qué tipo de letras se utiliza? Para llamar a los lados, ¿qué tipo de letras se usa? Vértices mayúsculas y lados minúsculas. Eso, esa es la idea. Sí, me atraparon la idea, ¿verdad? Hola Priscila, ¿me escuchas? Priscila, ¿estás conectada? ¿Me escuchas? Está conectando el audio. ¿Cómo? Ahora observemos acá los ángulos. Cuando yo me refería a las aberturas, observen, son las que están de color amarillo. Esas aberturas yo las puedo medir con un transportador. ¿Sí? Y aquí ya tenemos cuando todo está integrado. Ahí vemos los tres vértices, los tres lados y los tres ángulos. Esos son los elementos que componen todo triángulo. Por eso un triángulo es el polígono más sencillo y que lo utilizaron mucho precisamente en la época antigua para tratar
de conocer otras figuras, cómo resolverlas. Por ejemplo, en un cuadrado, ¿cuántos triángulos tú puedes formar en un cuadrado? Trazando una línea. Así por decirlo, a ver. Yo tengo un cuadrado. A ver si me sale aquí. No, esto es, ¿qué pasa? Ah, ya. Yo tengo un cuadrado, vamos a ponerlo acá. Cuadrado. Hay que tener 3 y 3, ¿verdad? Uh, Teniendo a manejar esta. Me hace falta mi computador que lo estoy haciendo mantenimiento, que es táctil. Grande, que es como una pizarra. Mi rato que no usaba. Cualquier error, ya sabe. A ver si sale. Dios. Si trazo una línea, ¿cuántos triángulos se forman? 2. 2. Esta línea que yo trazo, por supuesto que uno la traza con una regla, queda mucho mejor. Esa línea se llama diagonal. ¿Cuántas diagonales podría trazar en cuadrado? Esa fue una 2, profe. y esta es la otra. ¿Serían cuántas? 2. 2 diagonales y 4 triángulos. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Que al descomponer la figura en triángulos, y como ellos eran expertos, sobre todo Pitágoras, eran expertos en triángulos, entonces era más fácil de resolver. Si buscaban el área, si buscaban, ¿qué es lo principal que ellos buscaban? El área del cuadrado. Entonces hallaban el área de un triángulo y simplemente lo multiplicaban por ¿cuánto? Hallar esta área, lo multiplicaban, como todos los triángulos deben ser iguales, lo multiplicaban por 4. Entonces, de ahí sacaban que el área del cuadrado es igual a 4 veces el área de ¿quién? De un triángulo, el más pequeño. Y de esa manera era más rápido resolver los problemas. Entonces, a todas las figuras también. Y eso nosotros podemos sacarle las diagonales. Por ejemplo, tenemos esto que tiene una forma de ¿qué? Una casa. De una casa. ¿Cuántas diagonales puedo trazar ahí? A ver, 5. 5, vamos a ver. Esta sería una. Disculpen si estoy trazando mal. Esta sería Tira 2. 3, 3, 3. Esta sería 3. Y esta sería Ah, bueno, sí, 5. 4, ¿verdad? A ver si la logro trazar bien. Uf, peor. 5. Se va formando una estrella, ¿verdad? Dentro. No sé qué le pasa a esto. Caramba. Bueno, espero que me entreguen el portátil ya en esta semana, porque así trabajo mal. Yo estoy acostumbrado a trabajar con la tableta. Ya. Sí me entienden la idea, ¿verdad?
Entonces, cuando nosotros hablamos de diagonales, hablamos de esas líneas que unen los vértices. Los vértices son las estrellas o los puntos extremos de cada figura. La unión de los vértices cerrada forman los polígonos. Ya. Hagan uno allá de 6 lados, a ver. Primero construyan 6, que sean 6 vértices. Y me dicen, a ver, profe, a ver, ¿cuántas diagonales se construyen? Subir esto. El polígono de 6 lados se llama hexágono. Aquí está más configurado el lápiz de esto. Sería 1, 2 lados. Es como si estuviera aprendiendo apenas a dibujar. ¿Alguien lo hizo ya? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar con un hexágono? Vamos a ver. De aquí a acá, 1. 6, profe. 6 exactos. Vamos a comprobarlo. 2, 3, 4, 5, 6. Ya te voy ganando, Camilo. 6. ¿Qué dice Priscila, que está callada? 6, 7, 8, 9. ¿Habrá otra? Me parece que salen 9, ¿cuántas? 9 diagonales. Si alguna persona tiene algo, una opinión diferente, díganmela. 9 diagonales. Entonces, ¿por qué le dieron la utilidad de las diagonales? Porque era una manera, si ustedes observan en la figura, las diagonales permitían que la figura se obtuvieran triángulos más reducidos, más pequeños. Pero en la medida que va aumentando, ¿qué va pasando? A ver, ¿qué deducen ustedes? A medida que va aumentando el polígono, ¿será que va disminuyendo las diagonales o va aumentando? ¿Qué dicen? Aumentando. Van aumentando. Entonces, aquí está el problema. Es que aquí fueron otra, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 diagonales. Aquí es donde vemos la utilidad, porque el triángulo se volvió algo muy importante en la historia, ¿sí? Y bueno, llega Pitágoras, y nos dice a nosotros que hay distintas clases de triángulos, que los triángulos se clasifican teniendo en cuenta unos aspectos. Vamos a ver. Primero,
teniendo en cuenta sus lados. Hay una palabra que se utiliza mucho en la geometría. Se llama congruencia. Congruencia significa algo similar. Cuando tú mides un lado y tú dices que es igual al otro, en geometría es como incorrecto decir que un lado es igual a otro. Se dice que un lado es congruente al otro. Es como la traducción. Pues, según la congruencia, según la semejanza que tenga, entonces vamos a tener triángulos, aquellos que tienen todos sus lados congruentes. Entonces, esos son los llamados. ¿Cómo dice ahí? Equilátero. Equiláteros. Correcto. X significa igual, lados. Vamos a tener, o sea, tienen los tres lados iguales, congruentes. Vamos a entrar aquí. Congruentes. Tenemos los llamados isósceles. ¿Alguien recuerda algo de isósceles? Lo pueden buscar en Google. Tienen esas herramientas de búsqueda ahí. Cuando se le dice con triángulos isósceles. A ver, alguien que nos aporte esa idea. Que tiene dos lados de igual longitud. Exacto. Es decir, ya no son tres lados congruentes, sino ¿cuántos? Dos lados. Dos lados congruentes. Y tendríamos el otro que es el escaleno. Si no tiene ningún lado. Ninguno de los lados son congruentes. Entonces, para tener una idea de cómo son ellos, el dibujarlos nos puede dar una pista importante. Equilátero, vamos a tratar de hacerlo aquí, sin fallar. Ahí más o menos. Ahí lo tenemos. Isósceles. Y tendremos un escaleno, para decir así. Eso teniendo en cuenta cómo son sus lados. Ahora, teniendo en cuenta
teniendo en cuenta otro aspecto que son los ángulos. Entonces, teniendo en cuenta los ángulos, vamos a tener uno, el más conocido, se le llama triángulo rectángulo. ¿Qué tiene de especial? El mismo nombre lo dice, tiene un ángulo recto. Y un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. De hecho, este es el triángulo que más vamos a usar nosotros aquí. A partir de él y el uso de ese triángulo, muchos de los problemas de la trigonometría tienen su solución. Ahora, los problemas de la trigonometría se llevan a la vida cotidiana también, y eso funciona. Vamos a tener un acutángulo, que también es otra forma, y ahí nos damos cuenta que es un triángulo que tiene un ángulo agudo, tiene un ángulo agudo. Es decir, un ángulo que tiene una medida inferior, menor que 45 grados. Y vamos a tener, incluso algunos lo toman como 90, pero se puede considerar así. Y vamos a tener la tercera clase que se llama el obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso, es decir, que es aquel mayor de 90 grados. ¿Ya? Esa es la clasificación más importante que podemos encontrar de los triángulos. Para tener una idea cómo sería el rectángulo, sería algo así. Vamos a aprovechar la cuadrícula. Ahí está. Ese es un triángulo rectángulo, porque esta abertura que vemos aquí, que estoy dibujando con ese cuadrito especial, si yo tomara un transportador, vamos a traer un momentico un transportador, a ver, que yo lo saque ahora, ahí está. Si yo llevo ese transportador allá, ¿sí lo ven? Vamos a ampliar un poquito el triángulo. ¿Alcanzan a verlo? Entonces, recuerden que el centro del transportador hay que colocarlo en el vértice. Y con él vamos a medir. Y ahí observamos que esa medida parte de 0 y llega hasta los 90. Esos 90 grados. Entonces, al tener esa medida, ese ángulo de 90 grados, automáticamente usted le dice que el triángulo es rectángulo. Y ese triángulo a usted le va a servir para poder aplicar trigonometría. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento?
No, profe. Bien. Entonces tenemos el caso del ángulo agudo. En el caso del ángulo agudo, ya nos avisa que faltan 10 minutos. Vamos a ver. Ya saben, no se les olvide volver a conectarnos cuando dentro de 10 minuticos. Vamos a ver si lo creamos aquí. Ahí lo tenemos. Y cualquiera de esas dos aberturas que vemos allí, sea esta o sea esta, nos damos perfectamente cuenta que es un ángulo que mide menos de 90 o menos de 45. Entonces, por lo tanto, este triángulo sería acutángulo porque sus ángulos agudos lo son. Nos tocaría entonces medir con el transportador a ver cuánto mide esos, esos ángulos. Ahí está la tarea de recordar cómo se maneja el transportador. Lo ponemos en uno de los vértices. Vamos a ver si me lo permite acá. Aquí. Ahí está. Me di cuenta que mide. Tienen que mirar lo que está a la izquierda. Miren acá que es 0, 10, 20, 30, 40. Ustedes que tienen mejores ojos que yo, más o menos como cuánto mide. A ver. No llega a 45 porque es la mitad de la rayita. Como 43, ¿no? A ver. Lo amplié para ver. ¿40 y qué? 44. Como 44, ¿verdad? Fíjate, mide 44 y eso indica que es un ángulo agudo, por lo tanto el triángulo, según el ángulo, es acutángulo. Y ahora el de acá. Veamos acá y damos el de acá. Tenemos que poner el transportador en la punta del vértice. Y ya no podemos mirar el de arriba, 150, tenemos que mirar el de abajo. 0, 10, 20. ¿Cuánto sería? 20, ¿qué? Faltando dos rayitas al 30, creo. O 3. Como 27 o 28. ¿Se alcanzan a ver? Ay, yo creo que no amplía más. Digamos que es como 28. ¿Tiene cuántos ángulos agudos ahí? Dos, ¿verdad? Entonces, con más razón, es un triángulo acutángulo, porque tiene un ángulo agudo. Y nos tocaría el ángulo obtuso, aquel que es mayor a 90 grados. Entonces, uno así, mayor a esos grados, vamos a ver, sería así. Y mediríamos estas dos aberturas. Acabo de, se me olvidó que había borrado el compás. Vamos a ver el transportador. Ahí lo traje nuevamente. Vamos ampliando. Aquí vamos a tratar de medirlo.
Fíjate que sigue 90, pero se pasa 90, 100, 110. Quiere decir que la abertura esta es de 110 grados. Esa es la unidad que utilizamos nosotros para medir los ángulos, los grados. Vamos a aprender que no solamente ese es el único, hay otros. Pero aquí lo interesante es conocer la clasificación de los triángulos teniendo en cuenta la forma de sus lados o de sus ángulos. ¿Cuál va a ser la misión de ustedes? ¿Cuál va a ser la misión de ustedes? La misión de ustedes, tomen apuntes, por favor, que es la primera tarea. ¿Me escuchan? Primera parte, la historia de la trigonometría. La historia de la trigonometría. ¿Me copiaron eso? Punto 2. Esta clasificación de los triángulos. Van a definirlas y van a hacer, así como yo conseguí ahí, ustedes se van a conseguir dibujos más perfectos. Y número 3, me van a ¿Cómo era buscar. el 2? ¿Cómo? El 2. El 2 es la clasificación de los triángulos. Esta que están viendo ahí. Ahí ya les mostré el esqueleto. Ya tienen ahí la clasificación de los lados, según la congruencia, equiláteros. Se busca la definición de cada uno de ellos. Según los ángulos, rectángulos, acutángulos, se encuentra la definición de ellos. Hacen los dibujos de cada uno para tener una claridad de eso. Y la tercera se va a buscar la biografía de Pitágoras. La biografía de Pitágoras, de Samos. Pitágoras de Samos. Así se escribe. Pitágoras de Samos. Y el último punto, que es algo que sacó de él, muy importante, que vamos a trabajar, se llama el teorema de Pitágoras. Ya, de ahí que van a buscar ustedes cómo, en qué consiste. Y para qué triángulos funcionan. ¿Para qué sirve? Y para qué triángulos funcionan. Porque no va a funcionar para todos. Entonces repetimos nuevamente. Primero vamos a conseguir sobre la historia de la trigonometría. La historia de la trigonometría. Segundo, toda esta clasificación, ustedes la van a ampliar. Tienen que tener, no se les olvide, los dibujos